Conéctate en instantes a la experiencia informativa de lo más relevante en el ámbito nacional, departamental y local. Quédate en Conexión Local con la dirección de Gloria Inés Zuluaga y su equipo periodístico. No te muevas. Muy, pero muy buenos días para todos. Qué bueno tenerlos de nuevo con nosotros aquí en nuestro programa Conexión Local, conectados con la mejor información a través de YouTube y Facebook Live. Así que estamos aquí muy contentos de tenerlos en este martes 17 de diciembre de 2024. Soy Gloria Inés Zuluaga, para los que no me conocen. Saludo cordial para mi productor Leonardo Chica González. Y también pues queremos invitarlos para que se conecten y fuera de eso que se conecten, hagan sus comentarios y estén pendientes de la información martes y jueves de 11:30 a 12:30 del día cuando se realiza este programa. Vamos entonces a iniciar con nuestro invitado del día de hoy, Carlos Mario Patiño, quien es abogado y además tiene maestría en Derecho Económico. Carlos Mario, muy, pero muy buenos días. Gracias por estar con nosotros de nuevo, por conectarse y pues muy contenta de tenerte. Gloria, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y por fin pude estar, que habíamos estado pendientes hace días de poder participar nuevamente en tu programa. Tranquilo, yo te entiendo perfectamente. Bueno, hay muchas cosas de qué hablar, Carlos Mario. Pues, está como caliente la política a nivel nacional. Está terminando el año, está terminando el año. Este periodo siempre es un periodo muy álgido en los congresos, eh, porque termina la legislatura, entonces el Congreso suele trabajar mucho hasta el 16, ¿cierto? Que es donde constitucionalmente termina la legislatura. Creo que este año hay extras, pero finalmente son periodos muy álgidos, entre otras cosas, porque en virtud de la ley quinta, los proyectos que no alcanzan ningún debate dentro de la legislatura en la que se presentan se archivan. Entonces, todo el mundo está con sus iniciativas volteando para tratar de promoverlas, la agenda del gobierno, etcétera. Entonces, ha sido álgido. Y bueno, y el gobernador de Antioquia que siempre nos da noticias, es decir, ese señor suma una derrota semanal. Eh, cada ocho días hace una, porque mire, el gobernador de Antioquia incluso cuando gana pierde, porque se puso en eso del impuesto de guerra y terminó enemistándose por pura vanidad con sus aliados más importantes, con el gobernador, con el alcalde de Medellín, con EPM, con FENALCO. Eh, entonces, digamos, pasó, o sea, los diputados le dieron su impuesto, pero es un impuesto inane porque no lo va a poder cobrar mediante la factura de... Bueno, ya Pico le dijo que no, Entonces, digamos, es un impuesto que es una, como dicen los abogados, una letra para que le ponga música, ¿no? Porque realmente pero no... Carlos Mario, eso sí es constitucional, porque tengo entendido que la única instancia que genera impuestos es el Congreso de la República. Sí, varios estamos esperando a que sancione la ordenanza para poderla demandar. Eh, yo creo que la va a sancionar ahorita después del 19, que estamos en vacancia judicial y no podemos acudir a los tribunales. Mm, Mira, sí, hay un problema de reserva legal en el sentido de los impuestos solo pueden ser creados por el Congreso. Esta fuente para el Fondo de Seguridad fue creada por el Congreso en la ley 1450, si no estoy mal, en 2010, pero fue declarada inconstitucional y una sentencia la revive y la revive exclusivamente para los departamentos y municipios que ya la habían creado. Y otra sentencia amplía el margen del impuesto a los municipios que no la hayan creado. Algunos creemos que ahí la Corte extralimitó sus competencias porque, de todas formas, por principio de la representación del tributo, que es un principio desde la Carta Magna, en el derecho constitucional, la Corte no tiene dado aumentar, digamos, el espectro de impuestos. ¿De cuál Digamos, corte me estás hablando? la Corte Constitucional. Ajá, ajá. Y es uno de los argumentos de la demanda.
en la que estamos trabajando. Lo otro es que tiene un problema porque el artículo 8º y siguientes de esa ordenanza le crea obligaciones a las empresas de servicios públicos domiciliarios. Y eso tiene reserva legal. Es decir, el artículo de la 365 de la Constitución dice que en lo que tiene que ver con los servicios públicos domiciliarios, la regulación es legal y entonces para eso sí no tiene competencia la Asamblea. O sea, la Asamblea puede crear el impuesto, no le puede crear obligaciones a las empresas de servicios públicos porque les crea obligaciones de liquidar y además de darles, entregarles los datos que son datos personales de los usuarios de servicios públicos. Exactamente. Se viola la ley. ¿Qué número es que la ley de...? La habeas data, sí, pues el la artículo habeas 15 data. constitucional. Digamos, eso es un problema de esa ordenanza. Estamos listos varios ya para demandarla. Yo tengo la demanda redactada, estoy esperando a que el señor gobernador la sancione y creemos que la va a sancionar una vez ya no se pueda acudir a la judicatura. Pues este año, para esperar el próximo año. Hasta que regresen de De vacaciones. vacancias. Ajá. Pues es muy grave y ya se han pronunciado de muchas entidades, y porque pues qué regalo de Navidad, por favor, pues un impuesto Que a la afecta, seguridad. ellos dicen que no afecta a los estratos más bajos y eso no es cierto. Y no es cierto porque afecta principalmente al comercio y a la industria. Y cuando usted afecta al comercio, esos sobrecostos se van al precio final al consumidor. Entonces, claro, el granero que tiene que pagar más electricidad, entonces va a subir los precios. Entonces, es una lógica económica más o menos sencilla. Es decir, muy difícilmente un comerciante va a amortizar en sus ganancias un sobrecosto. Lo lleva al precio final y eso termina afectando a todo el mundo. Bueno, acaba de llegar aquí a nuestra conversación el exdiputado y el representante a la Cámara por Antioquia, Jorge Alberto Gómez Gallego, con quien también queremos discutir estos asuntos tan importantes para Antioquia y pues para el país, porque también vamos a hablar de asuntos competentes al Congreso de la República. Jorge Alberto Gómez Gallego, pero muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Gloria, buenos días. Disculpa que estoy por aquí un poquito enredado, pero bueno, al pie del cañón. Un Pareces abrazo. perdido. Bueno, Jorge, estamos hablando del impuesto del señor gobernador, el impuesto a la seguridad. Y estamos hablando aquí con Carlos Mario Patiño, quien es abogado y tiene una maestría en Derecho Económico, y estamos hablando, y él nos acaba de contar que él va a hablar una demanda en contra de ese impuesto después de que el gobernador la sancione. ¿Cuál es tu concepto al respecto? Bueno, primero un saludo para Carlos Mario, pues que no sabía que estaba ahí. Hombre, vea, nosotros hemos propuesto que primero el diputado de Dignidad y Compromiso puso una tutela que en primera instancia falló en contra, alegando que hay otras medidas de protección, pero creemos, sin embargo, seguimos considerando que es válida la tutela. Pero también la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios anda también preparando una demanda consistente en que el impuesto, como se, se aprobó en la ordenanza o la tasa, pues ellos dicen que no es un impuesto, que es una tasa, pero bueno, es un impuesto, llámelo como lo quiera llamar, se tiene como sujeto pasivo a los suscriptores, es decir, a los dueños de los inmuebles. Pero la base de cobro es el consumo. Y en Antioquia, por lo menos la mitad de los inmuebles los están utilizando arrendatarios, es decir, el propietario va a pagar por lo que consuma el arrendatario. Eso es una ilegalidad muy evidente sobre la cual están preparando pues una demanda los abogados de la Liga de Usuarios. Yo por mi parte he convocado una desobediencia civil. Una desobediencia civil es que los antioqueños no paguemos, hagamos esta gran unidad que hay en el departamento contra ese impuesto, lo convirtamos en una fuerza social importante desobedeciendo el pago. La Liga de Usuarios también me sugirió que creáramos una especie de comité para promover la desobediencia civil. La manera de evitar que se pague, pues los de juego son las jurídicas, la calle, la movilización ciudadana, pero también la desobediencia civil.
porque si al señor Rendón no le pagamos esa arbitraria tasa, obviamente se queda con los crespos hechos. Le pasa lo mismo que le pasó con la vaca, que como dijeron toda la Imaruja quedó convertida en una natillera. La desobediencia civil consiste en que nos pongamos de acuerdo y no paguemos. Y él ve a ver qué hacemos, cómo hace eso que está amenazando, que nos va a hacer cobro coactivo. Entre otras cosas, porque le queda bastante difícil hacer el cobro coactivo, porque tendría que calcularlo de una manera presuntiva, porque cómo hace el señor Rendón y la gobernación de Antioquia para calcular cuánto consumo de energía tiene cada unidad residencial o comercial o industrial, si eso solo lo saben empresas públicas. Y yo, por mi parte, si Empresas Públicas le entrega esa información al señor Rendón, yo pondré una tutela porque esa es información confidencial entre un cliente y la empresa que le suministra el servicio, que no tiene por qué estarse indicando al señor Rendón. Por todos lados tenemos las herramientas para bloquear ese arbitrario cobro de esa tasa de seguridad del señor Rendón, que hoy ya salió con una nueva perla, que la tasa es descontable del impuesto de renta. Eso es mentira. Esa tasa no es descontable del impuesto de renta. Como era descontable la donación a la vaca, ¿no? Y después que no. Sí, no es descontable. Eso es una bravuconada de las que nos tiene acostumbrados el señor Rendón. ¿Y qué pasó entonces con el otro proyecto que tenía después de que no le salió la vaca? ¿Cómo es que se llama? El referendo. Finalmente, ¿qué pasó con eso? ¿Eso se cayó? Nada, eso no han podido recoger una firma, eso no, es que esos son anuncios para la galería, para mantener viva alguna imagen o alguna cosa, pero que no tienen ningún efecto positivo realmente. No tiene sentido. Está desesperado el señor Rendón. Sí, no, de acuerdo con Jorge. Le decía, el Rendón es un perdedor contumaz, es decir, incluso cuando gana, pierde. Es decir, gana el debate en la asamblea, pero de todas formas pierde sus más importantes aliados y pone, digamos, a los antioqueños a unirse en contra de él. Digamos, esta idea de la resistencia civil es absolutamente maravillosa. Y porque además no tiene cómo cobrarlo. Lo que era preocupante era que se le sumara una empresa de servicios públicos a meterlo en la tarifa, absolutamente ilegal, ¿cierto? Entonces, digamos, la gente con el costo atado del servicio público se va y obligatoriamente paga el impuesto, pero con esto de que no se van a dejar obligar a las empresas de servicios públicos, lo que es legal, es decir, ya estábamos listos para solicitarle a la Superintendencia de Servicios Públicos que impidiera que cualquier empresa de servicios públicos lo hiciera, pues entonces eso se queda, eso es una cosa pírrica, es decir, él tiene su impuesto de seguridad, porque además ha sido de una retórica absolutamente insultante para los que más o menos conocemos el departamento. Yo no conozco Murindó, sé que Jorge Gómez fue a Murindó, pero esta semana ha publicado un video de la estación de policía de los policías de Murindó, que es un cambuche y tal, pero quienes conocemos la realidad de Antioquia sabemos que en Murindó hay un problema de todo el municipio, es decir, todo el mundo está en unas condiciones, digamos, muy complejas de establecimiento, no solo los policías. Entonces el hombre saca un video de los policías en Murindó que están en una situación muy difícil y que para eso es la tasa de seguridad. ¿Sí? Es de una retórica terrible, sin olvidar que el señor Rendón está hoy bastante enredado en una investigación penal por haber hecho unos CAI en su método, es decir, una bravuconada, o sea, los hizo porque los iba a hacer, porque a él le salía de la cabeza hacerlos, los hizo sin los requisitos legales, la policía no los recibió y ahora tiene un detrimento de 1.300 millones de pesos y unos CAI que hoy no funcionan en Río Negro, es decir, usted puede ir hoy a Cuatro Esquinas o creo que San Antonio de Pereira, los dos CAI y esos CAI están solos. Yo he visto fotos de gente haciendo sancochos en los CAI, ¿cierto? Ese es el método que tiene el gobernador de Antioquia, el gobernador del uribismo en Antioquia. Pero si Empresas Públicas de Medellín no va a ser la empresa que va a recaudar ese impuesto, ¿a quién acudiría él para que haga el recaudo? ¿Qué crees tú, Carlos Mario? Pues ellos dicen que en Valor Más, pero incluso él viola su propia ordenanza, porque la ordenanza dice ilegalmente, porque no puede obligar a empresas de servicios públicos domiciliarios, pero la ordenanza dice que la liquidación y el cobro
corresponde a las empresas que en términos de la ley 142 y 143 pueden prestar servicios públicos. Y Valormas no es una ESP, no es una empresa de servicios públicos domiciliarios. Yo pensé que lo iban a hacer por Genmas, que digamos, asume unas generadoras. ESP. Una empresa de servicios públicos, es decir, que es la denominación de las empresas de servicios públicos según la ley 142 y 143. Entonces, en principio, ese cobro y esa liquidación sería ilegal porque esa empresa no tendría ni siquiera la competencia ilegal que le da la ordenanza que sabemos que probablemente el tribunal declare nula. Inclusive esa empresa valora más. ¿Te acuerdas, Jorge, que en la anterior administración el diputado por el Movimiento Dignidad se opuso muchísimo a ese, porque tiene como un tufillo ¿cómo se dice? Eso es Pues un de no ser contratadero. real, de no ser legal. Sí, esa es una empresa creada para robar. Eso no me cabe la menor duda. Para poder contratar sin licitación pública las obras públicas. Es más, el propio Rendón fue el primer beneficiario de esa empresa cuando era alcalde de Río Negro. Con esa empresa hicieron público, con una empresa que cobró mucho más de lo que valía las cámaras de seguridad de Río Negro, ellos pidieron 3 cotizaciones de 3 aliados estratégicos de Valormas y las 3 cotizaciones le puedo asegurar que las hizo la misma persona. Eran entre las 3 empresas de fachada, porque eran de fachada, eran de papel, se pusieron de acuerdo cuál de las 3 iba a facturar y lo hicieron. Esa es una, además no tiene la facultad, como dice Carlos Mario, para cobrar esa tasa, pero además, si empresas públicas llegase a cobrarla, es válida también la demanda, pero también es válida la desobediencia civil, porque uno puede pagar en la tarifa de servicios públicos la porción que uno quiera pagar. O sea, empresas públicas no puede proceder coactivamente si yo no pago por ejemplo, si en un municipio empresas públicas no es la operadora de alumbrado público, pero en la factura cobre el alumbrado público y yo no lo pago, empresas públicas no puede proceder contra mí. Y si yo no pago en la tasa de seguridad en una factura que pase empresas públicas, yo puedo negarme a pagar eso y pagar el resto y no me pueden cortar los servicios. No tienen otra manera sino que el gobernador me demande, porque ellos son unos simples recaudadores a nombre del gobernador, en el caso que empresas públicas cobrara esa tasa. Mejor dicho, Bueno, como decimos, esperemos como qué decíamos pasa. cuando estábamos pelados, está montado en la catapila el señor Rendón. Bueno, con respecto pues a ese impuesto, ya toca esperar, como dice Carlos Mario, hasta el año entrante, porque él no ha sancionado la ordenanza y por lo tanto ya la gente de, de la justicia sale a vacaciones. Entonces ya toca esperar hasta el año entrante, pero sí hay muchísima oposición a ese presupuesto, a ese impuesto. Mucha oposición. Total. Bueno, pasemos a hablar de lo que pasó ayer en el Congreso de la República. Pues hay mucha enfrentamiento, mucha contradicción entre lo que dice el presidente del Congreso y lo que dice el ministro del Interior sobre lo que pasó con respecto al proyecto de reforma política que se hundió, que finalmente se hundió. Pues el presidente del Congreso dice que la bancada del Pacto Histórico se la pasó haciendo disertaciones de diferentes proyectos y que se fue el tiempo haciendo haciendo eso y que pues que él no tuvo nada que ver con la caída, con la tumbada de este proyecto de reforma política. Así las cosas, entonces se pregunta uno, pues un proyecto que ya iba para el Senado, a discusión al Senado, ¿qué fue lo que pasó realmente? Por supuesto que lo primero que a uno se le viene a la cabeza es que definitivamente los políticos no se quieren regular y definitivamente ellos no quieren una reforma política porque para ellos implicaría cambiar muchas cosas. Oh. Empecemos por Carlos Mario, ¿qué opinas al respecto? Pues mira, ese proyecto
tiene, digamos, unos elementos parecidos al que tuvo el de 2017, el de 2022, y este ahora en el sentido en el que es un cumplimiento digamos, del capítulo segundo del acuerdo del Estado colombiano con las FARC. Es decir, esta reforma política, más allá de su contenido, que habrá que decir que hay cosas que uno está de acuerdo o no, pero es necesario reformar la política en Colombia, ¿no? Y lo mismo hacer la reforma electoral. Y los políticos no se van a reformar a sí mismos. Es decir, mire, les metieron un bombón de trapo ahí, el del transfugismo, en la reforma política para que lo pudieran aprobar. Y Y ese en sí vez de quedó. aprobar la reforma política, se fueron y aprobaron otro proyecto individual de transfugismo. Por otro lado, para mantener la posibilidad del transfugismo, que eso le sirve mucho a los políticos, es decir, Claro. porque a los políticos de los partidos tradicionales, esta semana veía un artículo de La Silla Vacía, de que Vargas Lleras tiene un celador en el Congreso, un funcionario de él que está pendiente dándole dedo a los congresistas que hagan alguna cosa con el gobierno y tal. Entonces, y lo mismo el Partido Liberal, el Partido Conservador, esta gente, pues y en el pacto histórico, este señor del Cauca que se toma fotos con el Centro Democrático y bueno, estos señores están esperando valorizarse en su partido, porque cuando usted le permiten un transfugismo, pues así no se pase, pues entonces tiene la oportunidad de pasarse y de irse con unos votos, entonces el presidente del partido lo llama, le da dádivas, entonces ese es un tema, es decir, ni los políticos se van a reformar a sí mismos, ni la justicia se va a reformar a sí misma. Entonces, mire, yo lo decía, ¿cuántos funcionarios judiciales hoy en todos los rangos están en condiciones de provisionalidad? Es que la justicia también es una clientela. A nosotros nos dicen que los jueces son magnánimos, unas altas cumbres, pero hay unos señores que están ahí por mérito y hay otros, muchos, que están ahí porque son amigos de un magistrado. Entonces nuestra justicia también es una clientela. Entonces, evidentemente, y no es que yo quiera hacer una constituyente porque me parece peligroso, eh, ni la política ni la justicia se va a reafirmar a sí misma porque sería modificar ciertos privilegios que tienen, ¿cierto? Incluso en contra de militantes de sus propios partidos que están detrás ahí haciendo la fila. Entonces eso no va a pasar, no va a pasar, no pasó en el 2017, en el 22, el 24, y si la presentan en el 25 no pasa. ¿Cuántas veces la han presentado? Tres, Pues cuatro. reformas políticas muchas, pero la que tiene el contenido del artículo 2 o del capítulo 2 del acuerdo de paz, 3 veces. Jorge, tu opinión, por favor. Hombre, lo que pasa es que pues, este proyecto no es un proyecto, dijéramos, que tuviera como el protagonismo de lo que se denomina el pacto histórico. Este es un proyecto más del origen del y Juan Fernando Cristo, que fue quien lo estaba pedaleando. Mi análisis es que los aliados no integrantes, dijéramos, del proyecto original de pacto histórico, con el maltrato que el presidente les ha dado, pues se han estado apartando y están, bueno, por múltiples circunstancias, porque les daban mermelada y ya no les van a volver a poder dar mermelada, porque ya esa mermelada que están dando es intoxica, envenena, como está pasando pues con estos otros congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Pero además los propios del pacto histórico ya han perdido mucho entusiasmo. Es que el quórum no se desbarató solo porque se salieron integrantes de los partidos tradicionales, es que también hubo congresistas del pacto histórico que no estaban en la sesión. Y es cierto que dilataron unas discusiones de unos proyectos de ley, dijéramos, de segunda categoría, en lo que hicieron pues 1000 proposiciones, debates, discursos. O sea, esa no es la razón, dijéramos, por la que se hundió. Se hundió porque hay una especie de enturbiamiento, de contaminación de las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, y eso pues produce unos efectos. Eso no es gratis, que usted puede ir diciendo malditos, insultarlos, decir que rompen relaciones y que eso no tenga un efecto. O sea, son un conjunto de situaciones que ponen en riesgo incluso el proyecto emblemático que el gobierno quiere sacar ahora en las cestas, que es el de la salud. La situación no está fácil Eso es verdad. y Bueno, grabadas por los discursos irresponsables que hace el señor presidente Petro.
Y hablando de la pólvora, ya vamos ganando la batalla en el país, ¿no? Hasta ayer ya iban 60 personas quemadas por pólvora y entre ellos varios niños. Así que es muy preocupante lo del uso de la pólvora. Bueno, saludemos primero que todo a nuestro colega y amigo Roger Taborda, quien es comentarista deportivo. Roger, buenas tardes, bienvenido. Tienes el micrófono apagado. Micrófono, no te escuchamos. Esto no me da. ¿Ya ahí Ya, me escucha, Gloria? ya, ya, ya. Bueno, ¿qué tal, Gloria? Un placer saludarte, igualmente para todos los usuarios, los seguidores que están permanentemente en tus redes sociales. Y con mucho gusto estamos para hablar de lo que has solicitado, de esa vergüenza que sigue viviendo nuestro fútbol por el comportamiento de algunos hinchas, entre comillas, que son más vándalos, que son más delincuentes, que van a un escenario deportivo a ocasionar este tipo de inconvenientes. Bueno, primero que todo, hablemos con Carlos Mario y con Jorge sobre la decisión que se tomó a nivel nacional con denominar un alcalde ad hoc para enfrentar la multa que se le debe imponer al técnico del Nacional Ed, ¿no? ¿Verdad? Y que Sí, el sí, alcalde al técnico Efraín Suárez, y que, y Efraín que, y Juárez, que, Juárez. y que el presidente al alcalde no le gustó, pero nada. ¿Quién demandó o quién entuteló esta situación que sucedió hace cuánto ya, Roger, en el Atanasio Girardot, donde Eso alguien, fue hace, alguien, eso sí, fue hace aproximadamente un mes, Gloria. Fue hace aproximadamente un mes por una provocación del técnico hacia hinchas del cuadro Deportivo Independiente Medellín tras la eliminación del cuadro rojo por la Copa. Le permitía al Atlético Nacional ser finalista. Y esto avanzó. No sabemos qué ocurrió entre la aprehensión que se dio en pleno movimiento de la zona de prensa del técnico mexicano y el traslado de él para notificarle que tenía que presentarse a una inspección de policía, porque el trámite era eminentemente policivo y no sabemos qué sucedió, que puede haber dado un agravante para el análisis jurídico que tomó esa decisión. Entonces fue una inspectora de policía del sector del Poblado que le correspondió y lo sancionó con una multa de 26 millones de pesos y para no asistir durante 3 años a los estadios de Colombia. Puede ingresar a los estadios 3 años. Pero cuando se conoció esa decisión, el alcalde dio a conocer un trino por la cuenta de X, donde mostraba su inconformidad y le parecía absurda la decisión, lo que motivó que los inspectores hicieran un plantón en la Alpujarra y después del plantón en la Alpujarra, algunos recusaron, porque ya la segunda instancia que empezaba a correr, tras el recurso interpuesto por una de las apoderadas de Atlético Nacional, le correspondería a la Secretaría de Gobierno del municipio. Entonces dijeron, si el alcalde se pronunció, si el secretario de Gobierno es segunda instancia y depende del alcalde, recusamos al secretario de Gobierno y prosperó esa recusación por ver afectado seguramente una decisión futura y ya va a otra instancia que es el presidente de la República, quien le corresponde nombrar un alcalde ad hoc para proceder a tramitar el recurso de apelación. Carlos Mario Patiño, aquí nuestro colega también es abogado, no sé si de pronto se conocen. No, yo voy a mandar la hoja de vida a ver si me nombran a mí, porque yo soy hincha del Medellín y me sentí muy ofendido con ese señor ese día. Mire, realmente, yo creo que esa norma es una norma excesiva, bastante excesiva, que da una sanción de 3 años, y esa norma de ley en el fútbol porque no ha servido para nada realmente. Es decir, esa norma existe y sin embargo los hinchas del América invadieron el estadio en la final de este fin de semana. No ha servido, no ha sido suficientemente útil y me parece que es una norma excesiva para todo el mundo. Lamentablemente tienen que sancionar a un técnico de un equipo de fútbol para que nos demos cuenta en el país que la norma es excesiva y que un poco limita la libertad de los hinchas del fútbol, generando unas sanciones que me parecen excesivas. Ahora, siendo excesiva, me parece que es
una conducta bastante reprochable de parte del alcalde ir a regañar a un funcionario suyo en medios. Eso lo ha hecho el presidente, lo han hecho otros. Me parece que los inspectores de policía son funcionarios en su mayoría de carrera administrativa, gente muy importante para cuidar la convivencia social, gente que además tiene una recarga de trabajo tremenda. Y me parece bien que recusen al alcalde porque está mal que el alcalde se refiera a un proceso sobre el que tiene que conocer en público, ¿cierto? Porque a mí me parece que la sanción es excesiva, ojo, pero es excesiva en la ley, no excesiva porque se la hayan puesto al señor Juárez, porque efectivamente, es decir, y ahora fuera el chiste, yo como hincha del Medellín me sentí, digamos, agredido, agredido. ¿cierto? Es decir, ese señor cometió la conducta. Ahora, vamos a discutir que la sanción es excesiva para el señor Juárez, entonces tendríamos que discutir que es excesiva para todos los hinchas porque admite ese tipo de interpretación. Es decir, esa norma, digamos, 3 años es lo mínimo, ¿cierto? Es lo mínimo dentro de ese rango de la conducta. Y sobre todo porque es un técnico, es decir, es un funcionario de altísimo nivel del club que promueve la violencia en el estadio. Porque ahora no, que es que entonces es el folclore del fútbol, claro, pero el folclore es cuando se cogen a puñaladas y los jugadores y los técnicos tienen que ser responsables de eso. Es decir, creo que la conducta es reprochable, me parece que la sanción es excesiva, excesiva para Juárez o excesiva para cualquier otro hincha o futbolista o apasionado por el fútbol que haga este tipo de cosas y que no resuelve nada. Es decir, que la discusión aquí es precisamente que las hinchadas no terminen convertidas en unas organizaciones violentas, es decir, la posibilidad de participar del fútbol y autorregularnos en un espectáculo público es una discusión mucho más importante. Frente a la noticia del tema, ahí estoy buscando el teléfono del ministro del Interior a ver si le propongo mi nombre para poder sancionar a ese señor, porque en términos legales, si la ley se mantiene vigente, ese señor tendría que mantener la sanción. Probablemente en un menor rango, pero el señor ejerció una actividad que promueve la violencia en el estadio. Jorge, tú que eres sociólogo, ¿dónde estás? ¿Te fuiste? Jorge Gómez, Jorge Alberto. Jorge se fue. Jorge. Aló, es que se me fue la señal un segundo. Bueno, yo también como hincha del Medellín. Tú que eres sociólogo, ¿qué hacer con el fútbol? Bueno, aquí hay un problema de cultura ciudadana grave. Con la pólvora hay un problema de cultura ciudadana, con el fútbol hay un problema de cultura ciudadana gravísimo. Porque tal vez, como lo dijo Carlos Mario, desde instancias de dirección y de personas que deben dar ejemplo y deben orientar a la ciudadanía, se hacen acciones como la de ese técnico, que pues yo también, seguramente si a mí me nombran alcalde ad hoc para sancionarlo, también me declararía impedido, porque yo ya hice declaraciones fuertísimas contra él, que es un irresponsable. Pero es evidente que el alcalde está inhabilitado para fallar porque se pronunció sobre el tema de manera anticipada. Si él no se hubiera pronunciado de manera anticipada, pues podía simplemente ser la segunda instancia y no la es. Ahora, sobre si los 3 años es poquito o mucho, yo lo mandaría para México otra vez más bien y que no vuelva a ningún estadio. Oh, pero Jorge y Carlos Mario. Amablemente lo mandaría para México, deportado amablemente. Sí, pero bueno, ahí todos coincidimos en lo siguiente. Una cosa es la parte afectiva, lo que inclina, ¿no? Pero hay dos extremos, dos extremos vinculantes, que es la causa o el hecho, y la otra es la norma. Se cometió un error por parte del técnico y se tiene que sancionar bajo una norma establecida. Entonces, aquí no podemos nosotros entrar en que no hubo causa y tiene que haber efecto. Lo que se discute es simplemente la flexibilidad en la sanción. ¿Qué debe ser? ¿O qué debe ser lo más justo? O si es no lo justo, ¿qué atenuantes pueden tenerse? Pero las cosas están vinculantes con los extremos. Hecho y normatividad. Sí, yo añadiría, digamos, por lo que dice Roger, un debate que es importante para la ciudadanía. Y es por qué tendríamos que aplicar, y ahora sí, digamos, desapasionadamente y más allá de mi militancia futbolística,
¿Por qué tendríamos que aplicarle un atenuante a este señor y no a otro hincha en la barra? Es decir, porque, digamos, en derecho sancionatorio se estudia sobre todo los efectos de la juridicidad, es decir, qué tanto daño al bien jurídico le hace la persona que ejerce esa actividad. Y si usted compara el alcance de la conducta del técnico con el alcance de la conducta de otro hincha, digamos, excluyendo que utilizaran armas y tal, etcétera, pues el alcance de la conducta del técnico es mucho más grave que el alcance de la conducta de otro hincha al que habría que aplicarle la misma ley. Ajá. Y yo quisiera que los mismos que hoy dicen que la sanción contra el señor Juárez es injusta, lo dijeran también con relación a otro hincha que haga otro tipo de conductas típicas como la que el señor ocurrió. Es decir, la discusión aquí es por el alcance de la sanción. Claro, nos parece que puede afectar la imagen del país en el mundo que un técnico se vaya a una sanción de 3 años. Pero el asunto es que esas son las sanciones que creó el Congreso de la República para la gente en los estadios, que no resuelven los problemas de cultura ciudadana y que por el No, contrario, digamos, limitan la libertad porque el señor lo condenaron a 3 años de no poder ingresar al estadio, que es la norma, digamos, la norma que así lo establece. así Sí, de es. hecho, sí, mire, el asunto pasa. Hay aspectos, evidentemente, que conceden las sanciones para todos aquellos que tienen un comportamiento en los estadios. Ahora, yo iría un poco más allá. La flexibilidad que permitieron directivos en el fútbol para que estas personas crecieran en los estadios, que las autoridades de policía no hicieran de pronto los controles debidos en esas tribunas. Eso está marcado. Ya se presentan en algunas tribunas hechos, como en el estadio de Atanasio Girardot en la tribuna de Occidental. Pero los problemas están detectados. ¿A dónde está la individualización de los que entran a los estadios? Se habló de la DIMAYOR, de los roles que se iban a tener para que la persona que llegue sepa que es usted y es usted. Y son los 6 o 7 mil aficionados que le pueden hacer un seguimiento si van los mismos, si cambian los mismos. No, aquí faltan mucho más mecanismos de control. Y si estamos quejándonos de los mecanismos de sanción, ¿por qué no estamos en los de control? Es lamentable lo que está pasando en el fútbol colombiano. Es triste lo que está pasando en el fútbol colombiano. Y esto no se puede continuar permitiendo y mucho menos hablando y hablando y hablando porque no hay soluciones a estos casos. Bueno, retornamos con ustedes y vamos como concluyendo sobre este grave problema social a nivel nacional del fútbol, porque es preocupante, como dice Roger, es muy preocupante lo que está pasando con el fútbol en Colombia. Y creo yo que se ha acentuado muchísimo más en Medellín. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo. No, yo creo, Gloria, que hay más marcados 3 estadios. 3 estadios. El estadio del Campín, Barranquilla, no, en Barranquilla sabe que no hay Barranquilla no, tanta, sí. tanta violencia, no. El Son los Campín, estadios, los primeros son Cali y Medellín. exacto, Esos pelean el primer lugar, exacto. que es lamentable. Y luego está el Campín. Luego está el Campín. Ya esporádicamente sucede en otros estadios del país, pero es que aquí se ha vuelto recurrente. Entonces, yo no me explico todavía para qué sirven esas reuniones habituales que se hacen con Con las algunos barras. representantes, sí, representantes. Yo digo, ¿cuáles son los representantes de las barras? Yo he tenido este concepto, Jorge Carlos Mario, porque ya también me toca irme a preparar mi programa y Gloria. Claro que sí, yo sé. ¿Cuáles son? Usted es la representante de Conexión Local y trabaja fulano, sutano, perencejo, menganejo y Martín Viejo. Yo represento tal, la barra tal, el presidente del Medellín se llama fulano de tal, el de Nacional tal y representa una institución. Pero no, yo vengo a representar esta tribuna. Bueno, venga, usted representa a quiénes, quién no nombró, cuáles son los socios de esa presunta barra. Dígame, ¿cuál es la identidad de esas personas que le dieron la representatividad a usted? ¿Bajo qué parámetros? ¿Qué organización tiene?
No, no, van unas personas allá y se reúnen en el Comité de Convivencia y Seguridad representando a quienes. Es que partamos de allí. ¿Dónde está la identidad de quienes asisten a esas tribunas? Es el principal problema. Marquemos quiénes son los que van. Así es. Bueno, Roget, muchas gracias por haberte conectado. Quedamos pendientes porque tú y yo ya somos socios hace rato. Sí, sí, no, muchas gracias. Primero que todo, por haberme invitado a tu espacio, que siempre estaré. Por mí, de mil amores, seguiría modulando e interviniendo, pero tú sabes que tengo mi responsabilidad. Así Claro que a que Jorge, a sí. Carlos Mario y también para ti, Bueno, Gloria. Un abrazo y buena tarde. Gracias, cuídate mucho. Feliz Navidad. Igualmente, chao, chao. Chao. Bueno, Jorge Alberto Gómez Gallego y Carlos Mario Patiño quedamos aquí. Entonces, para que vamos rodeando la gran preocupación que existe, porque se ha desfigurado el, el fútbol. O sea, ese deporte que es el más masivo que existe a nivel mundial, se ha desfigurado en Colombia, se ha tornado de una violencia impresionante. ¿Y cuál sería, pues, supuestamente la posibilidad, cuál sería la qué posibilidad habría de que esta situación mejore? ¿Hay alguna fórmula para ello, Jorge? Hombre, no, yo, en contrario de mis contertulios, yo creo que la sanción para el señor Juárez debiera ser la máxima. Por una razón, porque no es lo mismo un hincha desadaptado que un técnico desadaptado. Porque el técnico es líder de opinión, el técnico transmite sensaciones. Y al señor no lo debieran sancionar incluso por el desafío que le hizo a la hinchada del Medellín y la ofensa que nos hizo, sino por la actitud posterior cuando fue reconvenido, que casi que dijo que él era víctima de que lo estuvieran regañando y que lo estuvieran citando a una inspección. Yo creo que se sienten como unos semidioses que pueden hacer lo que les dé la gana. Y lo mismo pasa con directivos, propietarios de los equipos y técnicos y algunos jugadores que se les va la mano. Ahí las sanciones debieran ser mayores que las que se le hacen a los hinchas desadaptados, porque ellos son los que orientan a esas barras y los que inducen. Ahora, yo digo esto que puede ser complejo, pero creo que hay que decirlo. También hay micrófonos que incitan a las barras e incitan a la gente en los estadios a actos violentos. Y yo creo que ahí tenía que haber o una autorregulación por parte de personas que ejercen la profesión del periodismo o algún tipo de reconvención, porque es que hay narradores y comentaristas que son bastante incendiarios y eso también ayuda mucho Eso en es medio de cierto. una situación de descomposición social como la que tenemos en Colombia. Es bastante peligroso eso. Pero él también me parece muy incendiario y me parece muy irresponsable que un técnico sea tan Sí, envalentonado no, no, claro, claro, claro. No, yo estoy de acuerdo, que se que yo estoy enfrente de a la acuerdo que le gente de apliquen esa la sanción manera, máxima. porque fue desafiante, el tipo fue desafiante, Claro. completamente desafiante su actitud. Entonces, yo creo que confluyen todos los actores del fútbol. Todos creo que tienen su problema, digo yo. Los hinchas, pues, se volvieron demasiado violentos, se volvieron, o sea, ya no son, ya no son hinchas, sino que ya son unos aficionados así, pues, extremos, donde toman una decisión de volverse violentos si pierde su equipo. El técnico, grosero, prepotente, envalentonado. ¿Sí? Todos los actores del fútbol creo que tienen que tomar una posición al respecto. Eso no es pero del hincha ni del técnico, todos los que confluyen ahí. yo creo, Gloria, que aquí lo que hace falta es una discusión cultural importante sobre la pasión y sobre los, porque miren, no solo el fútbol, a mí me encanta, por ejemplo, yo molesto con mis familiares, con los amigos, o quién se los aguantará ahorita, finales los hinchas del Nacional, y uno aguanta el bullying y hace apuestas y molesta, y yo creo que civilizadamente eso se puede hacer, es decir, reírse del otro, porque es que además el fútbol es de las cosas menos importantes, más importantes, es decir, es divertido. Lamentablemente aquí se ha organizado la violencia al punto de que yo tenga que matar a otro para que le guste otro equipo de fútbol. Es que es una cosa absurda, completamente absurda, y lamentablemente los líderes de opinión, como dice Jorge, estoy de acuerdo, como el técnico del Nacional, tienen que ser cuidadosos
de ese tipo de manifestaciones que promueven la violencia, pero corresponde a una discusión en todos los escenarios, es decir, es que tendríamos que poder dar discusiones políticas fuertes, contundentes, sin necesidad de exponer la vida como se ha expuesto en esta sociedad por decir las cosas que se piensan. Y, digamos, y me disculpan, por una estupidez como el fútbol, porque claro, el fútbol es divertido, es interesante, a mí me apasiona el fútbol, pero digamos, al final del día no estoy dispuesto a arriesgar mi vida Pues ya por son decirle a... fanáticos. ¿Cierto? Eso no tiene sentido. Y creo que esta sociedad tiene que poder discutir esos temas difíciles. Creo que me parece a mí, ya esto es una tesis, pues, como me parece a mí que del Frente Nacional y de los problemas de negar las discusiones en Colombia, nos enseñaron aquí que de fútbol, política y religión no se habla. Entonces no sabemos hablar de cosas difíciles. Y entonces lo que queda es la violencia. O sea, no sabemos afrontar, digamos, argumentos difíciles porque es muy difícil tomarse una cerveza con un amigo que piense distinto y decirle las cosas sin que termine enojado. Eso es gravísimo y es una radiografía horrible de nuestra sociedad. Jorge, ¿eres hincha de quién? Yo soy hincha del Medellín aunque gane. Bueno, Jorge, listo. Bueno, eso sí, pues no sé cuándo irá a pasar, pero a raíz de toda esta situación, creo que eso ha originado que mucha gente deje de ir a los estadios. Mucha gente ya no va a los estadios como antes, porque ya el fútbol ha cambiado muchísimo, sobre todo por ese tipo de enfrentamientos que se están viendo en los estadios entre los hinchas, incluso muchas veces entre los hinchas y los jugadores, como pasó también en la Copa Colombia, en la Copa América, perdón, por ejemplo. Sí, claro, gravísimo. Claro, jugadores metiéndose a la tribuna a pelear con la afición porque los Eso estaban no tiene insultando. presentación. Esos deben ser sancionados de manera ejemplar, jugadores, técnicos y directivos y dueños de equipos, porque y hay que mirar con algún sector de la prensa deportiva cómo usan el micrófono también, que lo usan de una manera incendiaria. Y yo creo que eso puede ayudar a atenuar la violencia en el fútbol, porque también hay incitadores. Y bueno, entre las hinchas hay barras de desadaptados, nosotros sabemos que hay un desfogue de violencia juvenil complejo, pero si a eso le están echando candela y le están soplando y le están dando china todos los días desde esas tribunas de mayor influencia, pues la cosa se empeora. Y en las sanciones debe estar más ahí. Bueno, y a los vándalos, pues también, desde luego. ¿Qué pasó con el sistema de seguridad que iban a instalar los equipos? Ahí hay una investigación, vamos a ver la fiscalía que concluye al Ministerio del Deporte, que parece que ahí hay un torcido grande en eso, porque se gastaron un poco de plata, es que para instalar medidas de seguridad y de protección en los estadios, y hasta ahora el resultado de la investigación está todavía en babia. Esperemos que algo resulte, porque ahí había una plata gruesa que se contrató para eso de parte del Ministerio del Deporte, y esa plática parece que también se perdió. Bueno, y para culminar, una pregunta para los dos. ¿Creen ustedes que el proyecto de ley de transfugismo pasará? Carlos Mario. A mí me parece probable porque a los políticos les conviene mucho. Eso les interesa más que... Lo que pasa es que faltan 4, es decir, logró pasar la primera ronda, faltan 4 debates. Me parece probable digamos, en la víspera de las elecciones de 2026. Lo que pasa es que también, digamos, los jefes políticos de los partidos, Vargas Lleras, César Gaviria y otros jefes políticos, Petro, etcétera, de pronto se atraviesan en eso. Pero a los políticos les conviene, es decir, y uno habla con un concejal de un pueblo y lo primero que le pregunta, doctor, ¿cómo va eso? ¿Cómo va eso del transfugismo? Porque, digamos, lamentablemente en Colombia hay muy pocos partidos, es decir, hay unas organizaciones electorales ahí pegados, o sea, partidos, digamos, hay muy pocos. Yo incluso con las diferencias que tengo Movimientos con la así, pero organización del partidos... doctor Jorge Gómez, partidos que funcionen ideológicamente como dignidad, eso es muy poco, porque hay unas organizaciones políticas ahí alrededor de favores. Entonces, probablemente pasa, a mí me parece muy probable. Jorge Alberto Gómez Gallego.
Sí, no, es muy probable que pase, aunque es bastante inconveniente. Es que en Colombia existen otras medidas para cuando usted no está de acuerdo con un partido político, considera que traicionó sus intereses, usted salirse, renunciar con un tiempo de prudente anticipación o incluso promover, como acaban de promover en uno de los partidos del pacto histórico, una escisión. El maíz acaba de escindirse para permitir que los que estaban de acuerdo con el partido único se fueran para el partido único y los que no están de acuerdo con el partido único se quedaran en el maíz. Esas son alternativas. El transfugismo es una vagabundería absoluta, porque además si usted se eligió, lo eligieron fue por los votos de un partido, porque a usted lo eligen por los votos que usted saca, pero también por los que saca la lista. Así que pues nosotros estamos opuestos a ese proyecto, pero es muy probable que pase porque hay unos intereses como, pues, muy cruzados, ¿no? De fuerzas incluso del gobierno, de partidos afectos al gobierno y de partidos de los partidos tradicionales interesados en ese transfugismo. Bueno, queridos contertulios, gracias por haber estado con nosotros hoy. Muy rica la tertulia, estuvo muy sabrosa. Les agradezco mucho todos sus conceptos y pues nos encontraremos muy pronto de nuevo. Si no nos volvemos a encontrar, una feliz Navidad para todos y un feliz año. Bueno, Listo. lo mismo para ti, Hasta Gloria, luego. y para Carlos Mario. Jorge, Feliz tarde. hasta luego, Gloria, muchas gracias. Feliz tarde, que estén muy bien. Listo. Bueno, y a ustedes también, las personas que nos acompañaron hoy, también les agradecemos mucho por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos y nos veremos de nuevo el próximo jueves a las 11:30 de la mañana. Feliz tarde para todos y a Jorge, a nuestro productor también. Termina Conexión Local, bajo la dirección de Gloria Inés Zuluaga y su equipo periodístico. Recuerda, periodismo para ti. Conecta tu sentido y propia voz. No olvides,